Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición, aunque estamos pasados por un día, este 12 de septiembre, vamos a hablar acerca del 11 de septiembre, los hechos del 11 de septiembre. Normalmente cuando se dice 11 de septiembre se imagina uno solamente Washington y Nueva York en el 2001, pero también abordamos 11 de septiembre de 1973, que es otra fecha importante para recordar en la historia del continente americano. Para ello conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias, Empiezo, que es un tema que de todas maneras está relacionado con lo que queremos conversar hoy, sobre Bolton. Tuiteado Bolton, o más bien tuiteado el despido de Bolton, pero tu opinión es que las cosas, lejos de cambiar para bien, pueden cambiar para mal. Así es. Porque si bien el presidente Trump lo que anunció es que lo despedía por estar en desacuerdo o porque no estaban de acuerdo en algunas de las propuestas, entiendo yo que Bolton le hacía a Trump, incluso le preguntaron, ¿eso significa que va a cambiar su política con Venezuela? Y dijo, no, con Venezuela nosotros ya tenemos nuestra política definida, lo cual indicaría que en ese sentido no hay mayor cosa que hacer. Pero tu opinión es que van las cosas para peor con el que podría ser el próximo asesor de seguridad nacional. Lo que pasa es que con los norteamericanos vos nunca podés esperar nada bueno, lamentablemente. Pues. Los pueblos siempre van a estar en permanente pugna con su política exterior. Y parece que el desacuerdo con Bolton es de forma, no de fondo. Trump no va a cambiar. Él verá a Nicaragua, Cuba y a Venezuela como la troika del mal. O no van a ellos a dejar de ver al continente como el patio trasero. Entonces lo que aquí van a hacer es perfeccionar el método, la forma que encaje con los planes de intervención y agresión a nuestros pueblos. Ok, pero Bolton era un asesor para seguridad nacional que se volvió una figura pública muy fuerte por sus declaraciones. Lo cierto es que él como asesor no tenía nada que andar declarando afuera. Ese es lo cierto, pero él hacía declaraciones. Claro, pero también eso es, como te dijera, no tan raro en la política norteamericana. El Consejo de Seguridad Nacional es un aparato muy especial en el gobierno norteamericano. Recoge todas las propuestas de acciones que las agencias norteamericanas proponen al Ejecutivo, y es en el Consejo de Seguridad Nacional que esto se convierte en una política. Y ellos ven el cómo, el cuándo, ¿verdad? Dónde esta se debe ejecutar o el presidente la debe llevar a cabo. Entonces simplemente quitaste a la primera base y pusiste al de segunda base, al adjunto. Y acordate que en el Consejo de Seguridad Nacional la mentalidad que siempre ha prevalecido en su gran mayoría es del CONE. Ahí salió Henry Kissinger, que ese es un ídolo en esa estructura. Es Zbigniew Brzezinski, ese otro de los íconos en esa estructura. Madeleine Albright, es de ahí. La Condoleezza Rice es de ahí, ¿verdad? Y ahora otro de los más conocidos, Bolton, este triste célebre Norton, en caso de ir en contra también es de ahí. Entonces eso te dice que esta estructura nunca va a dejar de pensar en aspectos doctrinarios de manera diferente. Si lo que ellos se preocupan es el cómo se va a implementar y cuándo esta política, para que el presidente luzca un tanto acertado, ¿verdad? Y tenga cierto grado de coherencia la acción de política exterior que van a implementar. Pero el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no surge después del 2001, es decir, porque ¿qué era lo que se criticaban a lo interno de los Estados Unidos? Que había certeza, no sé si fue el FBI o la CIA, que habían indicado las altas probabilidades en los días anteriores al 11 de septiembre que había para que ocurriera un ataque terrorista a lo interno de los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que se dice hoy, ¿no? Que
que una de estas agencias tenía esa información. Luego otra agencia dijo, sí, nosotros también tuvimos algunos indicios. Y nace el Consejo de Seguridad justamente para poder coordinar todas esas actividades. No, lo que ahí hay una nueva estructura que aparece, y dentro del mismo Consejo de Seguridad Nacional hay un cambio, porque antes el jefe de la Seguridad Nacional era el mismo director de la CIA. Uh-huh. Allí, como te decía, en el Consejo de Seguridad Nacional convergen las agencias. El Departamento de Estado, de Energía, el Tesoro, Defensa, la CIA, etc. Entonces, el director del Consejo de Seguridad Nacional siempre era el director de la CIA. A este le restan este espacio y también se formula lo que se llama el Consejo Nacional de Inteligencia, que es ahora el que va a reunir todas las propuestas de las agencias de inteligencia, de la comunidad de inteligencia norteamericana, incluyendo las pequeñas estaciones de policía de condados y de distrito. Todo. Sí. Sí. Entonces ahí es donde ese nuevo aparato, el Consejo Nacional de Inteligencia, es el que surge, pero no se modifica lo anterior, que era el Consejo de Seguridad Nacional, uh-huh, donde el énfasis lo tenía el director de la CIA. Ahora, de repente, y lo conversábamos en edición anterior con Fanora Bendaño, lo realmente, es decir, sí, de alguna manera es entendible, pero es contradictorio. Nicaragua ha sido un país en los últimos años para los Estados Unidos que ha jugado un papel muy importante e incluso de aliado en torno a la migración ilegal, en torno a el anillo de seguridad contra el narcotráfico, incluso contra el mismo terrorismo, y otras cosas con las cuales Nicaragua ha trabajado de la mano con Estados Unidos, asociado a los Estados Unidos. Sin embargo, y por eso digo que es contradictorio, el gobierno no es del agrado de los Estados Unidos. Y pese a eso, en los 10 años anteriores se trabajó bien con los Estados Unidos. Claro. Y que el dilema aquí es sencillo. Mira, a los norteamericanos en política internacional no les interesa tener socios, sino tener súbditos, tener vasallos. Y ese es el gran problema y de los cubanos, y de los venezolanos, y de los nicaragüenses, ¿verdad? Que bajo diferentes tipos de valores políticos, ¿verdad? Entienden de que eso es incorrecto, ser esclavo de una política imperial. Entonces nosotros sí podemos ser los mejores aliados en diferentes, vamos a decir, esferas que vos mencionaste: el combate al crimen organizado, la movilidad migracional. Sin embargo, de ellos vas a esperar solo desestabilización y derrocamiento. Es que aprovechemos, por ejemplo, para abordar el derrocamiento del presidente Salvador Allende. En el contexto actual, entendemos, ¿verdad?, que él fue derrocado por una política imperante de los norteamericanos. Inclusive ponen como más urgido de esa acción de política exterior al presidente norteamericano Nixon que a los órganos que lo iban a desestabilizar. Sin embargo, vos mirás pues que todo el proceso de financiamiento a los medios de comunicación que hoy se da en nuestros países se aplicaron en Chile, al famoso diario Mercurio. Los documentos que se desclasifican se le entregaron $2 millones para mantener esa posición mediática. Dentro de la posición mediática, vos sabés, la línea es mentira y de prestigio. Así de sencillo. Y sin embargo reconocen que Salvador Allende nunca cerró el periódico. Toda esa activización de las marchas de mujeres, las cacerolas vacías, ¿verdad? Marchas de las cacerolas, el levantamiento de los camioneros, etcétera, etcétera. Y de repente el golpe de Estado que le da la cúpula militar. Sí. Allende hizo lo que ningún
político, vamos a decir, latinoamericano había logrado que un partido socialista llegara a gobernar vía las elecciones. Que en la democracia capitalista occidental, las elecciones es el primer término y parámetro para calificarte sobre tu actuar democrático. Llegó, después de varios intentos, ¿verdad?, a las elecciones, ganó y lo derrocaron. Sí, justamente ahí mirábamos algunas imágenes ahorita. El 3 de noviembre de 1970 gana las elecciones y decía el titular del periódico, Allende arrasa. O ganó Allende, creo que es que dice el titular. Sí. El pueblo arrasa a las momias. Ahí está. El pueblo arrasa a los reductos momios. Allende presidente, el pueblo arrasó en los reductos momios. Yo supongo que los reductos momios serán los lugares de más alto nivel, claro. En donde sale también victorioso el presidente Salvador Allende en 1970. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar hablando de Chile. El 11 de septiembre de 1970, antes de cumplir 3 años, 2 meses antes de cumplir 3 años de presidencia, el presidente Salvador Allende no solamente es derrocado a través de un golpe de Estado, sino que también asesinado. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Decíamos, el 3 de noviembre de 1970 gana las elecciones y los medios dicen arrasa el presidente Allende. El primer presidente en América Latina, el primer presidente socialista en ganar una contienda electoral. Pero no se lo aguantaron. Antes de cumplir 3 años, lo mataron. Así es. Lo que pasa es que para entender la dimensión de la victoria de Allende, ¿verdad?, en Chile, hablar de socialismo, hablar de comunismo durante la Guerra Fría en esa época era hablar del demonio mismo, ¿verdad? Sí. La mentalidad estaba tan influida por un anticomunismo total y Allende gana con un 36%. Eso es una gran victoria, pero sobre todo él comienza y hace muchas mejoras en materia de economía de Chile, la productividad, el PIB, el PIB famoso, cómo lo eleva. Pero eso más bien, vamos a decir a los norteamericanos, a los sectores de las élites de poder de Chile, los asusta, porque entienden de que va a ser una segunda Cuba. Es que el gran problema, el gran problema con Allende es que Allende habla de nacionalización y nacionaliza minas. Así es. Lanza una reforma agraria para ocupar las tierras baldías para los productores. Así es. Entonces, eso es gravísimo. Pecado mortal. Sí. Pecado mortal jugar con lo que le pertenece a los ricos de un país, ¿verdad? Y más que a los ricos, a los mismos Estados Unidos. A los transnacionales, correcto. Entonces, inclusive Allende logra reafirmar la tesis de los soviéticos, que el socialismo se puede implementar vía por las victorias electorales de los partidos socialistas o comunistas, que hasta en ese entonces no se había podido, vamos a decir, realizar, sino que quien había triunfado era la tesis de los movimientos de liberación nacional, como en el caso de Cuba en el 59. Pero ¿qué sucede? Bueno, viste el fin heroico, estoico de Salvador Allende, ¿verdad?, de morir con las botas puestas. Hay ahí nuevas historias donde a él le dijeron los podemos evacuar, ¿verdad? Los podemos evacuar en las páginas, vamos a decir, de internet de ruso, o libros ya hay publicados donde algunos encargados de la protección de la distancia lo pudieron haber sacado y él dijo, no, yo aquí me quedo, aquí voy a resistir, ¿verdad? Y lo hizo con heroísmo. Pero mirad, por ejemplo, el caso de Mercelaya, golpe de Estado en Chinela.
Y de la Dilma. Y el nuestro el año pasado. O sea, ¿quién va a confiar? Mira, Venezuela. ¿Quién va a confiar en que tu adversario, desde los más grandes hasta los más chiquitos aquí, van a respetar la voluntad del pueblo? Van a respetar que estás haciendo un buen gobierno, que estás generando ventajas tanto cuantitativas como cualitativas para toda la nación. Ellos no respetan eso. Entonces, el rejuego siempre ya de que las elecciones tienen que ser transparentes, que tienen que ser democráticas, que las van a respetar, eso es una de las tantas grandes mentiras de los adversarios de la izquierda. Entonces, diferente es nuestra actuación. Nosotros sí podemos ser aliados en políticas serias como la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Presentamos índices económicos favorables que te van a impedir la gran movilización migratoria, ¿verdad? Como los países del vecino lo hacen en estos días. Es tan que podemos lograr hasta la independencia económica, ¿verdad? Pero sin embargo no somos de la buena vista para ello. Sin embargo, Macri llega y esclaviza a su pueblo con el Fondo Monetario Internacional con 57.000 millones y él es uno de ellos. A Maduro le ponen un presidente ficticio, Guaidó, y ese es el que reconoce. Entonces, es difícil, es muy difícil pretender jugar con el adversario local e internacional de una manera coherente. Hagas lo que hagas, siempre van a buscar cómo desestabilizarte. ¿Con el adversario local o con el adversario del norte? Es que los locales son títeres de los del norte. Si los locales no son nada. Los locales los controla el pueblo en un 2x3. El pueblo, ni siquiera la policía. Por la vía electoral está demostrado, pues. Y entonces, y por cualquier otra vía. Si ellos, porque reciben el sustento de los norteamericanos vía todo eso que vos miraste en Chile y has visto aquí a través de la ONG y todo eso que tanto hemos hablado. Y sobre todo porque nosotros, claro, Nicaragua, Cuba, Venezuela son casos especiales porque hay procesos revolucionarios. No solo es llegar al poder vía una elección, sino vía un proceso revolucionario armado que va modificando, no de un 2x3, los cimientos y la estructura de todo este andamiaje dictatorial que instalaron los norteamericanos en todo el continente. Entonces, nuestro ejército, por ejemplo, un ejército del pueblo. El cubano es un ejército del pueblo. El venezolano es un ejército del pueblo. En Bolivia también Evo ha hecho muchos cambios, buscando cómo sacar a todos esos blanquitos y todos azules, que eran los únicos que podían ser oficiales, ¿verdad? Y poner los indios aymaras ya en la estructura del poder, porque hasta eso, hasta los órganos de control y todo eso, deben de ser las élites de poder los que deben de controlar. Entonces, en nuestros casos, dar esos golpes, esos cambios de regímenes, no les es tan suave. Y el problema es, por ejemplo, si vos mirás la estadística, en Chile, en un mes, del 11 de septiembre al 10 de octubre, habían asesinado a más de 1.600 personas desaparecidas. Sí, ahí sí. ¿Cuántos entraron en el estadio? ¿Cuántos miles de personas entraron en el Estadio Nacional en Santiago? Sí. Eso es en el Estadio Nacional en Santiago, que prácticamente es ya desde la misma madrugada del 11 de septiembre empieza la captura de gente. Pues. Entonces, en los orígenes de estos ejércitos represores antipueblo, se dice, por ejemplo, que en Chile, si comenzó el golpe a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana el ejército tenía todo el control de todo el país. Justamente ahorita, buscando estas imágenes, encontramos la proclama de la Junta Militar, sí. En donde lo que dicen básicamente es que ante la incapacidad del gobierno de manejar el país,
porque eso es lo que ellos responsabilizan, Claro. de el desabastecimiento que se provocó, porque hay que recordar que hubo un desabastecimiento salvaje hasta prácticamente el 11 de septiembre, el día Claro. 12 de septiembre, Todavía. todavía en todos lados. todo ¿verdad? apareció, Se sí. encontraba todo en todos lados, todo lo que, Claro. lo que se reía. Pero el 11 de septiembre, el 10 de septiembre, digamos, todos los anaqueles en los comercios estaban vacíos. Claro. Problemas con energía eléctrica, problemas con el transporte. Es decir, hubo ahí una conjugación que a mí me suena mucho a lo que se ha venido haciendo en Venezuela para que haya hoy crisis humanitaria en Chile en 1973 y responsabilizar de ella al Claro. Salvador Allende, ¿verdad? Y es una historia que se ha venido repitiendo. Es decir, y lo hemos dicho con vos, el guión no cambia, es decir, el guión sigue siendo el mismo. Pero en 1973 hubo cierto repudio a lo que ocurrió en Chile. ¿Ah? A mí me parece, y es mi opinión personal, que eso aceleró o le dio fuerza a los movimientos armados para hacer revoluciones, porque es decir, si la vía electoral no funciona, bueno, pues va por la otra vía, es decir, no es por las buenas, es por las malas. Pues, ¿verdad? Sin embargo, hoy, por lo menos está sembrada la duda de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Cuba, de lo que ocurre en Nicaragua. Por lo menos a nivel internacional. Pero duda sobre qué. Hay mucha gente que continúa insistiendo en que aquí, y te pongo un caso, el de otro día vi una publicación en donde se le reclamaba al gobierno el asesinato de aquel periodista guatemalteco que murió debajo de una hojalata, ¿no? Un árbol de la vida. Sí. Y se le reclamaba al gobierno como que fue el gobierno el que lo mató. Claro. Y la gente cree eso a nivel internacional. Pero mira, hombre, es que la mentira es más creíble que la verdad. Y lo hablaba el otro día con un colega tuyo, periodista. La gente paga por comprar la prensa. Y ahí está consumiendo desinformación 1000%. Y entonces, además de que pagas de tu pobre bolsillo, ¿verdad? Y ellos se enriquecen, porque al igual que el Mercurio, que recibió $2 millones de financiamiento para volarle riata a Pilla y Candela. El Mercurio en Chile, no el Mercurio aquí en Nicaragua. Sí. En Chile, sí. Los medios locales también reciben su financiamiento para los mismos propósitos de derrocamiento. Entonces, unos se enriquecen vendiendo mentiras, los otros se empobrecen, van a la calle a luchar y se matan por haber consumido su mentira. Y eso, todo el oligopolio mediático global está enfilado a promover la misma noticia en todo el mundo y así crea todo un imaginario, ¿verdad? Esa es la realidad. Y eso explica, ante también la ausencia nuestra de la capacidad de informar de manera pública, en tiempo y forma de las cosas, el otro llena, como es geopolítica, el vacío de esa ausencia de información. Y entonces eso llega hasta el último campo geopolítico ahora, que es la mente, y la gente pues simplemente actúa por el formato cognitivo, ¿ya? Eso es así. La verdad es que el planteamiento ahora, para los que no lo saben, no es que si la izquierda ahora se va a quedar con la derrota de un cambio de régimen que alguna fuerza oportunista logre hacer en un país. Si vos bien decías que se reaccionó de una manera diferente porque si el formato electoral no le satisface, ¿verdad? Y te terminan, primero tratan de impedirte que llegues al poder y ganes en las elecciones. Ya estando en el gobierno, te dan el golpe, con el fin de que nunca vos podás tener la mínima posibilidad de regresar. Entonces, ¿la izquierda qué hace? Va a la lucha armada, a la lucha de guerra de guerrillos. Miraste que en los 70 el continente estaba incendiado con un sinnúmero de organizaciones y movimientos guerrilleros de liberación nacional, desde Guatemala, ¿verdad?
y terminó todavía el siglo pasado con México, Colombia, Nicaragua, El Salvador, lo mismo en Honduras, etcétera, donde no había. La izquierda se está replanteando, muy serio, ¿qué pasa cuando te dan un golpe, un cambio de régimen, un golpe de Estado? ¿Desistís de la vía electoral? Porque nosotros a la Violeta se lo hubiéramos montado media hora, no aguantaban nada. Si todavía el ejército, vamos a decir, la policía no había sufrido tantos, vamos a decir, cambios en mando, en su oficialía, en su contingente militar, y tenía una formación sandinista. A Alemán en otra media hora, y ya ni se diga al viejito Bolaño. Pero nosotros somos sí demócratas y respetamos la Constitución y respetamos los términos en que cada uno deba de estar y cumplir, a pesar de que podíamos hacerlo. Entonces vos te planteas, ¿cómo es esto entonces? Ustedes sí pueden dar golpe de Estado, te derrocan y uno queda a su casa, aguantar la represión a los chilenos, que 1 millón, y eso iba a pasar aquí el año pasado. Tenían planteado cuando estos pseudoperiodistas, que las expresiones que dieron de píntele la casa, mánchele la casa, ubique dónde está el sapo, es eso, indicándote lo que pasó en Chile, que en menos de un mes 1.600 personas desaparecían. Ni siquiera te estoy hablando de los que están ya prisioneros siendo torturados. ¿Qué hace la izquierda? Te van a dejar gobernar, ¿me entiendes? Van a dejar que privatices todo para enriquecerte tanto. Llegarás la de Macri, que deja un caballo de Troya a un país empobrecido. Dice ahí la Cristina Kirchner que Néstor, su esposo, le pagó 9.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que había contraído en décadas atrás. ¿Cuándo van a pagar 57.000 millones ellos? ¿Y quién le va a hacer ese acto prodigioso, ese milagro económico? ¿Se los va a dispensar el Fondo Monetario Internacional? ¿Los norteamericanos van a actuar de manera altruista y decir no, te los pagamos nosotros? Eso no sucede, ni ha sucedido. Entonces la izquierda también se está replanteando etapas posteriores a este tipo de mecanismos de cambio de régimen, porque después si llega la completa ingobernabilidad. ¿Por qué te van a decir, no hombre, entonces participen de nuevo en otras elecciones, vamos a ver si la ganan, y se la volvés a ganar, te van a volver a dejar gobernar? Ok, pero todo eso tiene que ver con el interés de los Estados Unidos de tener, digamos, no voy a decir personas fieles, sino incondicionales en la representación de los gobiernos, ¿verdad? Que de una u otra forma, y me adelanto en el tiempo, en el 2001, el 11 de septiembre, es lo que da pie para hacer especialmente en el Oriente Medio y Lejano. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve, estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. El 11 de septiembre del 2001, el mundo es sorprendido por unas imágenes que se han centrado principalmente en Nueva York, pero hubo 3 eventos importantes ese día en el Pentágono, que es el que más se ha querido ocultar o se ha querido que la gente olvide lo que ocurrió en el Pentágono. Supuestamente un avión, aunque nunca se encontraron restos del avión, lo que lleva a teorías de conspiración, lo que vemos ahorita en pantalla, que es el impacto de 2 aviones contra las torres gemelas que conformaban bueno, ese es lo del Pentágono, pero justamente ahí había una imagen combinada, ¿no? De una animación tridimensional con la imagen real. Pero ocurre también lo de las torres. 2 aviones impactan contra las 2 torres
simbólicas porque es el centro mundial de comercio, el World Trade Center, ¿no? Y la caída de otro avión más, ¿ah?, en Pensilvania, cuyas circunstancias, aunque son explicadas en una película, también llaman a la teoría de la conspiración. Pero estos hechos, digamos estos tres hechos, Nueva York, Pensilvania y Washington, llevan luego al fortalecimiento de George Bush. Primero estaba en su punto más bajo de popularidad dentro de los Estados Unidos, con un año y piquito, casi 2 años de presidencia. Estaba en el segundo año de su mandato, ¿verdad? Y tenía una popularidad bajísima. Queda fortalecido, inmediatamente queda fortalecida su popularidad ante el pueblo estadounidense, que lo respalda, y empiezan varias acciones. Lo primero es que se identifica a Osama Bin Laden como el responsable de estos ataques con la organización terrorista Al-Qaeda. Osama Bin Laden, de origen árabe saudí, ¿ah? Sin embargo, no se responsabiliza a Arabia Saudí, más, pese a que los vuelos fueron cancelados en todo el país en cosa de un par de horas. Hacia el mediodía de ese día se autoriza un vuelo con la familia Laden, claro, para que salga de los Estados Unidos. Claro. Sabiendo y teniendo ya identificado a Osama Bin Laden como el responsable de los ataques. Y esto es Arabia Saudita. Sin embargo, no se acusa a Arabia Saudita. No se acusa a los terroristas de Irán tampoco. Porque es decir, el enemigo es Irán, porque ese es un país que promueve el terrorismo, dice Estados Unidos. Claro, pero no se acusa a Irán. Claro. Sino que se dejan o se enfilan todas las miras hacia Irak, con el antiguo aliado Saddam Hussein, y hacia Afganistán, donde se refuerzan actividades que ya venía realizando Estados Unidos. Por eso hablo yo del Medio y Lejano Oriente, como repercusiones principales de esto que ocurre, aunque hay otras varias. Por ejemplo, la revolución o la primavera árabe es parte también de esto. Así es. Sí. Lamentable, ¿verdad? Todos esos videos, esas imágenes. Lo que pasa es que ya hay una tendencia muy fuerte a nivel global de no creer, pues, que eso fue un atentado terrorista, pero lo que no cree la gente y lo que no ya está dejando de creer la comunidad internacional, la opinión pública internacional, es que esto lo hicieron los Al-Qaeda, ¿ya? Y sobre todo porque ellos fueron creados por la misma política norteamericana en contra de la presencia de las tropas soviéticas en Afganistán, y donde la ruptura se explica solamente tras la respuesta que le da los norteamericanos y la coalición internacional a Irak en la famosa tormenta del desierto del 91, en febrero, después de que en agosto, el 2 de agosto, Irak invadió a Kuwait. El año anterior, en el 90. Sí, entonces, eso explica de por qué ellos se voltean y comienzan a atacar a los Estados Unidos. Pero la realidad de las cosas es que esto le sirvió, como bien decía, a Bush hijo, que tenía que enfrentar todo el paquete nuevo presupuestario federal para ese año, y donde los problemas del déficit fiscal, salud y educación eran muy agudos. Y había por el otro lado de la balanza un montón de requerimientos, un enorme requerimiento en materia del presupuesto de defensa. Todavía en materia de modernización de los sistemas nucleares. Ojo, no había ya Guerra Fría, no había la pugna nuclear entre los soviéticos. Los comunistas no eran el principal enemigo en ese momento. Así es. Sin embargo, estaban pidiendo una barbaridad presupuestaria para ese presupuesto. Y con el ataque a las Torres Gemelas, ¿verdad?, al avión de Pensilvania, el que va al Pentágono, todo el mundo se olvida de eso. A lo interno de los norteamericanos, de los Estados Unidos, y en el plano internacional, porque como bien él amenazó, el que no esté con nosotros está con ellos, y entonces todo el mundo a respaldar
a los norteamericanos. De hecho, porque también psicológicamente fue dantesco para todo el mundo ver esa barbaridad. Pero ahora que hay muchas memorias de exoficiales del mismo gobierno norteamericano, de los servicios secretos, donde ellos mismos participaron de alguna u otra manera y ponen en tela de duda, ellos te dicen que fue ese poder secreto, el poder oculto de la política norteamericana la que lo lleva a hacer eso para recibir un cheque en blanco, tanto de la opinión pública estadounidense como de el resto de países en el plano internacional. Por eso, vos mirá esa presión del general Wesley Clark, que él llega 2 días o 3 días, unos días después al Pentágono, y ya le dicen que van a atacar 5 países más. Entonces le pregunta al asistente, ¿pero por qué? No sé, le dice. Y después vuelve a llegar y después le dicen que va a atacar, no son 5, son 7. Y si en los primeros 5 estaban incluidos Irak, Libia, Etiopía, Sudán, el Líbano, en los 7 ya entra hasta Irán. ¿Ya? Entonces esto te dice que Irán desde hace rato está ahí bajo la punta del lápiz cuando dan el check-in para la guerra. Esa es una. Y vos has visto que las revoluciones de la primavera árabe ya pasaron por ahí. O sea, la agenda de agresión militar en el Medio Oriente se cumplió. Si no ha habido el 9/11, no hubiera habido, del 2001, no hubiera habido el 3 de marzo del 2003 cuando invaden a Irak. ¿Ya? Y eso es que también otro miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Richard Clark, de la estructura que hablamos temprano en el programa, en su libro él dice, nosotros en las reuniones hablamos que es Al Qaeda, y Paul Wolfowitz, que era su secretario de Estado, le dice, no, busque cuál es el Estado que financia a esta organización terrorista. Debe haber un Estado, no es Irak, no es San José, usted vea el vínculo que tiene. Y varias veces le dijeron que no. Entonces hasta que llegaron a una situación donde Bush, ¿verdad?, el presidente, lo llama y les dice a ellos, miren, yo sé que es Al Qaeda, pero es que deben de buscar en Irak. ¿Pero por qué? Le dice, porque en Afganistán no hay nada que bombardear, mientras que en Irak podemos hacer el cambio de régimen. Pero no es el cambio de régimen, pues no es llevar la libertad. Mira qué cosa es hoy Irak. Es que justamente a eso quería llegar, porque es decir, a ver, sobre texto de lo que ocurre y como reacción natural, pues digamos, es decir, si yo te golpeo a vos, tu reacción natural es devolverme el golpe. Claro. ¿Ah? Es decir, eso está más que descontado. Efectivamente, el 11 de septiembre Estados Unidos dice quedar bajo ataque, incluso yo me acuerdo que los cintillas decía Estados Unidos bajo ataque. Así es. ¿Ah? Y para eso se espera la respuesta del Ejecutivo, claro, una respuesta de la misma magnitud, claro, esperando la gente, ¿no? Ante esa información que con la que ha sido bombardeada. Claro. Y la respuesta, digamos, de alguna manera es lógica, y es lógico buscar al responsable, en este caso Al Qaeda. Yo lo que voy es que por encima del responsable, y vos lo decías, hay que encontrar a dónde bombardear y a dónde aprovechamos para hacer nuestros cambios. Y esos cambios, uno de los grandes problemas que veo yo con esos cambios, es que no son cambios que hayan producido estabilidad para los Estados Unidos, claro, sino todo lo contrario. Es decir, ahorita, si el Medio Oriente ha sido complicado, ahorita está más. Peor. Sí. Es peor, y mira las consecuencias que ha tenido para Europa. Toda esa migración árabe musulmana, fundamentalista. Los peligros para la sociedad. Incluso la creación del mismo Estado Islámico responde a todo esto. Así es. Entonces, este Estado Islámico que vos viste hace años, su embrión fueron el movimiento de los talibanes y Al Qaeda en los 80, que lograron llegar a un movimiento contrarrevolucionario contra el gobierno de Afganistán de más de 350.000 hombres. Y vos después ves que Al Qaeda trabaja y en Egipto, y trabaja y en Libia, y trabaja ya después como
no tanto Al Qaeda, sino en otro formato, en la misma Siria, en el mismo Irak. Entonces, son instrumentos, vamos a decir, de desestabilización, producto de este tipo de guerra proxy, en esta coyuntura, para simplemente generar o establecer balances de poder en esta región. Pues en aquel entonces, lo novedoso de este tipo de organizaciones como Al Qaeda es que la balanza de poder no la garantizaban vía un Estado, ¿verdad? Sino que vía organizaciones locales y que se convertían en agrupaciones internacionales, y por lo tanto no tienen ningún tipo como de responsabilidad internacional como un Estado, como sujeto del derecho internacional tiene. Entre las tantas diferencias y características que le dibujaron al muñeco de Al Qaeda, ¿ya? ¿Qué sucede? Es correcto, mira, apostaron a Pinochet. La barbarie que siguió ahí los obligó inmediatamente a tratarse de deslindar de todas las atrocidades que la dictadura de Pinochet comenzó a realizar. Pero no se la montaron a Pinochet. Con Salvador Allende no sucedió, nunca. Lo que hicieron, inclusive, la excusa fue, no sé, se ha escuchado de un tal Plan Z, que la Junta Militar dice que si no hubieran derrocado a Pinochet, ellos, su inteligencia militar, habían descubierto un plan, que el ejército cubano iba a invadir Chile, y iba a decapitar a toda la cúpula militar, ¿verdad? Y entonces eso los obligó a accionar. Para cada uno de los países siempre hay una mentira previa. Y yo comparto que ese día yo estaba de vacaciones y mi hermano estaba monitoreando la Deutsche Welle porque él hablaba alemán. Y cuando él mira, parece que se va al CNN y había chocado el primer avión, y después me golpea la puerta del cuarto y me dice, ya chocó otro avión. Cuando ella me dice que chocó otro avión, digo, aquí hay guerra. Porque la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, comienza con una mentira. Disfrazan a unos prisioneros alemanes de soldados polacos, se van y masacran a una radioestación alemana ahí y le echan la culpa a los soldados polacos que los disfrazaron, ¿verdad? Guerra contra Polonia. Y comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue? ¿Qué le permitió el cheque en blanco de ir a la guerra, de entrar en la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos? El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41, el día de la ignominia. Entonces, nadie se iba a oponer. Y eso es que los norteamericanos antes de eso tenían una política aislacionista, de entrar como la tuvieron en la Primera Guerra Mundial, de entrar solo al último año, ya cuando todos estaban desgastados. Sí. ¿Ya? Entonces, esas mentiras que anteceden a la guerra no iba a dejar de pasar en el caso del 11 de septiembre. Con el efecto CNN, que en tiempo y forma estás viendo que entra uno, entra el otro, atacan al Pentágono y uno que va dirigido a la Casa Blanca en Pensilvania, ¿quién le va a decir que no? Entonces, de ahí vos mirás que en 2001 para acá hay un parte de agua en la historia de la agresión y que se concentra en Medio Oriente. Ok, vamos a hacer pausa. Dice el dicho, en río revuelto ganancia de pescadores. Eso es lo que apuesta Estados Unidos con todo lo que ha ocurrido, especialmente en el Medio Oriente. Regresamos en breve, conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Te preguntaba, ¿apuesta Estados Unidos a río revuelto ganancia de pescadores con lo que ha ocurrido especialmente en el Medio Oriente? Claro. No, ellos, mira, simplemente, primero no es nada casual. Esto que se ha dado es parte de todo un plan de control sobre la región, que primero surge, lógicamente, por dominar y controlar los recursos energéticos
que hay ahí, ¿ya? Lo segundo luego surge como una forma de contener a la Unión Soviética en esa región. Siempre ha habido una lucha entre Occidente y Rusia por, vamos a decir, las aguas cálidas, la salida a los mares. Entonces, si regresamos un poquito al pasado, la creación de los talibanes y de los muchos dicen de los manes, de los contras, pues afganos, sí, incluyendo ahí a Al-Qaeda, no solo es tanto expulsar a los soviéticos de Afganistán, el plan es mayor, el plan es crear un ejército árabe, musulmán, fundamentalista, islámico, como el que viste después en ISIS, en el retrato de ISIS, para incendiar culturalmente toda Asia Central, que esa es parte de la periferia soviética, todos los AN, ¿verdad? Países que terminan en AN. Sí, todos los TAN. ¿Verdad? Todos los TAN. Y promover su desintegración por las divergencias culturales, étnicas, culturales, que ahí había. ¿Y quiénes iban a ser los estados? Que iban a propiciar la conducción, financiamiento, adiestramiento, dirección de este gran ejército. Arabia Saudita y Pakistán. Tras bastidores, Israel y Estados Unidos. Entonces, te quitaban de la espina el conflicto palestino-israelí y te quitaba, ¿verdad?, también otro dolor de cabeza mucho mayor que el conflicto árabe-israelí. Incendiando toda esa región, la anexión, el control de todos esos recursos estratégicos iba a ser más posible. Y lo que se pretende en materia de caos controlado es generar tu desestabilización, tu situación de desestabilización, en función de que te quedes pidiendo para la restauración. Entonces, ellos te llevan a guerra, ellos te destruyen y ellos te reconstruyen, pero todo lo tenés que pagar vos. ¿Con qué? Con los recursos que tenés. Es sencillo, pues. Pero lo que pasa es que, es decir, al final de cuentas, y me pongo solamente en el caso de Libia, ¿en Libia con quién hablas? En Libia hay 13 grupos, por lo menos 13 grupos grandes, por lo menos, que están disputando el territorio libio. Así es. Sí. Y ya ves que comparado como ellos vivían, al infierno en que hoy viven, esa es la receta. Entonces, los que se matan, ¿a quién tienen que ir a buscar? A ellos mismos. Entonces ellos los controlan por separado. Como si aquí hacían los gringos, una vez con los liberales, el otro con los conservadores, y ahí los tienen, pero ellos son los que mueven la ficha. Esa es la lógica, pues, de ese tablero internacional. La otra cosa es que ante la ausencia, vamos a decir, de hegemones, de países que le rivalicen esa política agresora internacional, rapaz, a ellos se les permite más hacerlo. Pero la realidad internacional ahora ha cambiado un tanto. Aunque Trump te haya dicho que ellos liberaron 100% sí, porque lo escuchaste, ¿verdad?, que él aseguró, eso es una gran falacia, pues. Todo el mundo sabe que fue Rusia. Y ya metida Rusia ahí, pues ellos, muy poco les quedaba el tiempo, pues, para tocar la música ahí. Y una alianza ahora con China, pues, en esa región, en función de Irán, ¿verdad? Estamos hablando a futuro, también sus posibilidades van a ser menores. ¿Y cuál es el cálculo? A ver, porque hay que deshacerse de esa troika del mal, según Bolton y según la administración norteamericana. Hay que deshacerse del gobierno de Maduro, del gobierno del presidente Ortega, del gobierno de Díaz-Canel, y ellos insisten en los Castro, para devolver la democracia y la libertad a estos países. Ajá. Si vemos aquel espejo, el futuro no es halagüeño, pues. Yo creo que aquí el cálculo para los pueblos, lógicamente, es desalentador en función de la regresión económica que se da en estas situaciones de desestabilización. Pero también aquí, ya te decía, la izquierda está pensando de una manera muy diferente. Hay que avanzar en radicalizar
ciertas partes del modelo que procura la izquierda. Y de manera jurídica, normativa, por decirte algo, y muchos van a brincar, no puede haber ningún tipo de privatización, mucho menos permitida a los que han ostentado cierto grado de fortuna en un país. Porque el robo está a la vista, la estrategia está a la vista, y eso es lo que ellos desean. Entonces hay que anticiparse a cortar las ambiciones, pretensiones de usurpación económica, de robo, de corrupción, antes de que se den las cosas. Pero lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Sí, pero lo importante en la lucha de los pueblos es el tiempo que vas a tener para dar la respuesta y la fundamentación de lo que hace hoy para que en el futuro sea muy difícil de romper. Y hoy podés crear todo un andamiaje de normativa donde ellos entiendan que si no logran con los cantos de sirenas que siempre te prometen, que en 100 días, ¿te acordás de aquel otro? En 100 días todo iba a cambiar en este país, imagínate después de una guerra, de 2 guerras. Si no logran cambiarlo, que se alisten, porque no va a haber esa capacidad de paciencia ni de autocontrol para dejarlos que lleguen, aunque ellos, fíjate que el formato de ellos es de robo rápido, le están así diciendo RR, de robo rápido, llego, robé y me fui, ¿ya? Entonces, ahí se están preguntando, todos esos 40.000 millones de dólares que ya le inyectaron en tan poco tiempo a Argentina, ahora descubren que no se quedó en el país, sino que ya se salió. Es robo rápido, ¿ya? Está fuera de control. Es como los cazás. ¿Cómo los hace sentarse en el banquillo de los acusados? ¿Cómo van a pagar esa gente? Ese mismo esquema es lo que te trae. Llegas, privatizo, me quedo con al desempleo del montón de gente, el Estado es ineficaz. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, ¿cuál es la respuesta? Entonces la respuesta, después de, si ellos sueñan que va a ser, no pueden imaginársela como un canto de sirena, que al día siguiente, el agiotismo, ¿verdad?, que producen estos, la especulación, el agiotismo, que te esconde los productos y te crea esa escasez imaginaria, al día siguiente se rompió, producto de sus buenas políticas públicas acertadas, como es la política del presidente de El Salvador, Villarreal, que se vio que por Twitter vos no gobernás, ¿verdad? Puedes escribir libros preciosos de qué vas a hacer y qué quieres solucionar. A otra cosa es que lo hagas y se solucione. Pues. Bueno, Manuel, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.